Y bienvenidos a Perdona mi ignorancia, el podcast que intenta educarlos y educarme a mí mismo acerca de todos los procesos, entidades, eventos políticos, jurídicos, legales que estén ocurriendo en Puerto Rico. Y habiendo dicho eso, mi nombre es Franco Micheo. Estoy aquí con tu tío, el licenciado Ángel Rodger, quien va a llevar a cabo la parte educativa de todo este proceso. Yo simplemente voy a estar aquí haciendo preguntas y aprendiendo. Y escogimos hoy un tema súper polarizante en cuanto a la percepción pública y cómo la gente se siente al respecto. Y en las protestas políticas de Ricky Rosselló fue uno, yo te diría que después de Ricky Rosselló casi era como el enemigo número 2 del pueblo. Nada más ver el graffiti podías ver Ricky renuncia, entonces la Junta. Exacto. También. Pues vamos a estar hablando de la Junta de Control Fiscal. Queremos, por lo menos yo, que le estaba contando a Ángel antes de empezar, yo fui a todas las manifestaciones, o a muchas de las manifestaciones, y yo estuve bastante activo durante todo ese proceso, y yo veía que la gente estaba bien molesta con la Junta de Control Fiscal, casi aún más o justo después de Ricky Rosselló. Y pues yo, pues ignorante al fin, perdona mi ignorancia, pues veía todas estas manifestaciones y la gente quejándose, y en realidad sin mucho conocimiento, porque yo no conozco mucho acerca de la Junta de Control Fiscal, aparte de lo que escucho a la gente decir o la molestia que siente la gente. Pues sentía molestia y me unía a los gritos y me unía a los reclamos, simplemente porque eso es lo que uno hace cuando uno está un poco ignorante y ve a las masas manifestándose de cierta manera. Así que te uniste al corillo. Me uní al corillo. Pero por eso estamos aquí, para aprender un poquito. Así que yo creo que el mejor punto de partida es qué exactamente es la Junta de Control Fiscal. Bueno, lo que es la Junta es una entidad que se crea en virtud de un estatuto federal que se aprobó en junio 30 del 2016 bajo la administración del presidente Obama. ¿Sabe? Y el estatuto que lo crea es lo que ustedes han escuchado por promesa. Han escuchado siempre ese término, promesa. Promesa es las siglas en inglés del título de la ley federal que se llama el Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act. Se aprueba por el entonces presidente, se legisla en el Congreso por presiones que habían tanto de políticos de aquí, políticos de allá, y también por los que tenían las tenencias de bonos. Lo que conlleva esto, Franco y amigos que nos escuchan, Puerto Rico llegó a un momento que entonces dejó de pagar los préstamos que tomó. Los préstamos se toman en financiamiento público por bonos, se emiten bonos. Y sin echar culpas aquí, porque podemos ir años para atrás. Lo que hicieron los gobiernos fue tomar prestado y más prestado. Uh-huh. Había también un elemento de que por la condición jurídica, política de Puerto Rico, esos bonos eran muy interesantes para los inversionistas porque habían unas exenciones también de contribuciones federales. Habían triples exenciones, o sea, era un mecanismo que atraía la inversión. Y entonces ahí pues se metieron pensiones de empleados públicos de Estado, pensiones de empleados privados. En fin, se crearon estas distintas entidades de inversiones que invirtieron, prestaron el dinero y de momento paró, incluyendo personas del patio, que lo tienen que haber visto también los distintos anuncios de distintas bufetes que se han dedicado a llevar reclamaciones contra casas de inversiones por los mecanismos que utilizaron de vender la deuda pública como un atractivo en inversión. Pues una vez que el gobierno para de pagar, uh-huh, pues los bonistas también mueven sus palancas políticas en el Congreso, y aquí tenemos a promesa. Eventualmente voy a llegar a la Junta, porque la Junta, como te expliqué, la crea promesa, pero la Junta, que ha visto Junta de Supervisión Fiscal, Control Fiscal, todo el mundo, la mejor forma de resumirlo es la Junta. Pero la Junta es un ente que, aunque está adscrito al gobierno de Puerto Rico, porque no es un ente federal, el Estatuto Federal dice, esto no es una entidad federal, no es una agencia federal que es una entidad de Puerto Rico, pero una entidad de Puerto Rico que lo que va a hacer es manejar, va a supervisar el control fiscal de las finanzas públicas y tratar de enderezar y llevar, como en efecto ha hecho, porque Promesa
crea la Junta y la Junta fue eventualmente quien decidió radicar la petición de quiebra en mayo 3 del 2017. Pero vamos a tratar de llevarlo lo más simple posible, porque Promesa también lo que persigue es crear unas reglas de juego adaptando disposiciones del Código Federal de Quiebra para aplicarle a Puerto Rico. En este caso, un territorio bajo la cláusula territorial de la Constitución Federal. Porque de acuerdo al Código de Quiebra, los individuos, las corporaciones, pueden ir a los distintos capítulos y someterle una petición de quiebra para reajustarse, para liquidar, para reestructurar su deuda. Puede ser la personal de consumidor, que es el capítulo 13. Puede ser el capítulo 7, que eso es liquidación. Eso es que, mira, no hay más salvación, voy a cerrar. Puede ser un individuo, una corporación, mira, no voy a hacer más nada, entrego todo lo que hay y que un síndico se encargue de liquidar, me relevan de las deudas y pues sigo mi vida. Capítulo 11 es reestructurar. Cuando han escuchado de muchas tiendas por departamento, muchos conglomerados que dicen, mira, se fue a la quiebra y tiene un capítulo 11, eso es que todavía sigue operando la entidad, pero se está reestructurando, está negociando con sus acreedores para entonces poder coger todas sus deudas, reestructurarlas, buscar financiamiento, buscar operación y tratar de salvarse y seguir para adelante. Okay. Borrón y cuenta nueva, eso es. Y el capítulo 13 es lo mismo, borrón y cuenta nueva como un individuo. ¿Qué pasa? Los estados o los territorios no tienen un capítulo de quiebra. De hecho, el único capítulo que hay de quiebra para aplicarle a entidades políticas son el capítulo 9, que es a municipios y a condados y a entidades creadas de esa índole. Pero los estados, California, Illinois, Nueva York, no pueden acogerse al Código Federal de Quiebra si está en un economic distress, ¿no? En una situación financiera que está quebrada. Okay. Pues Promesa le permite traer ese remedio a Puerto Rico, que es un territorio. ¿Cuál es el malestar con Promesa? Que si tú vienes a ver, pues crea una entidad que va a supervisar al gobierno de Puerto Rico, que es democráticamente electo. O sea, porque tú, pues, en las elecciones vas y escuchas las plataformas y, pues, procedes a votar por las personas que tú entiendes que tienen un sistema de gobierno y tienen unos programas de gobierno y tienen unas iniciativas de gobierno que son las que tú entiendes que son para tu beneficio. Pero fíjate, Promesa te crea la Junta y la Junta va por encima y al final del día estás poniendo a un grupo de personas, que vamos a entrar en detalle quién compone la Junta ya mismo, exacto, a correr el gobierno, y son personas, es lo más antidemocrático que hay, porque tú no elegiste a esas personas. O sea, son personas que en un proceso político fueron nombradas y básicamente le tienen que indicar al gobierno cuál es el propósito de la Junta de Supervisión Fiscal. Tiene dos propósitos de acuerdo a Promesa. El primero es proveerle métodos a Puerto Rico para que pueda lograr lo que se conoce como responsabilidad fiscal. Fiscal responsibility. ¿Qué es fiscal responsibility? Es que tus gastos nunca excedan los ingresos. O sea, que lo que entra a tu cartera es lo único que tú tienes para repartir. Y lo otro que persigue es proveerle un acceso de nuevo al gobierno de Puerto Rico y a sus entidades a los mercados de capital, a coger prestado otra vez. Porque ahora mismo nadie le presta. Nadie. De hecho, el estatuto también, uno de los motivos para este estatuto de Promesa fue que Puerto Rico tenía cerrados los mercados en ese momento histórico y si había alguien que la prestaba iba a ser unos intereses, o sea, el cargo era coger demasiado de prestado para un momento donde ya el nivel de ingreso que tú tenías era poco. Ajá. Recuerda que, recuerda, ¿verdad? Porque Puerto Rico lleva una recesión de más de 10 años. O sea, que habían unos problemas económicos estructurales que este estatuto con la Junta busca resolver. Y entonces, para estar claro, cuando tú dices que están por encima del gobierno, ellos no les responden a nadie, no hay nadie que está como monitoreando sus acciones y manteniéndolos accountable por las cosas que están haciendo. Como está ahora mismo, el estatuto federal sí pone
contrapesos, promesas a cómo se pueden comportar. Pero la Junta, siendo una entidad a quien le responde al final del día, una vez radicada la quiebra, Ajá. es al Tribunal Federal. Porque incluso aunque le tiene que rendir unos informes al Congreso y al presidente, digo, el presidente, porque por eso te digo, hay varias, esto es una criatura particular. Y fíjate, como te expliqué, la Junta es un ente del gobierno de Puerto Rico, y no es federal, pero a la misma vez se tiene que reportar a 2 gramas del gobierno federal, a la ejecutiva, al presidente y al Congreso. Y le responde a la juez Taylor Swain, que la juez es la que está dirigiendo el proceso de quiebra. Promesa permite que la Junta haga su evaluación y radica una petición de quiebra en mayo del 2017. Okay. Al radicar la petición de quiebra, el referí es la juez. De hecho, y se crea un procedimiento donde se recogen todas las deudas del gobierno, se recogen todas las acreencias, se buscan distintas oportunidades para ver si hay que buscar dinero que se pagó mal, entre otras cosas. Mecanismos generalmente que son del Código Federal de Quiebra. Pero la idea de la quiebra es paralizar todos los pleitos contra el gobierno, darle un respiro para reorganizar y reestructurar. Y la Junta es la clave en tratar de lograr con el gobierno de Puerto Rico el plan. Me pregunta un plan que se presente a la juez y que la juez lo apruebe. Por eso, que la Junta no tiene necesariamente autoridad directa sobre el gobierno, sino que la Junta meramente hace una petición, o la Junta meramente hace una recomendación, o la Junta puede imponer estas cosas. Eso va en el curso que va pasando, y por eso hay muchas peleas ante la juez para que decida eso. Pero hasta ahora la Junta sí tiene más poder que el gobierno de Puerto Rico en cuanto a la presentación de un plan fiscal. Por eso. Presupuesto lo tienen que someter a la Junta y la Junta lo tiene que certificar. Por eso van a haber visto muchas veces que entonces el gobernador presentó un presupuesto y la Junta no lo avaló. Y de hecho el estatuto promesa provee para que incluso si no se llega a un plan que sea certificable, pues el plan que impone la Junta es el que va a regir. Y que se supone que eso se logre en un proceso de 5 años. Que en 5 años tengamos un plan fiscal certificable siempre para cada año fiscal. Pero que lo que me preocupa entonces a mí es que la información que nos dieron es que pues iba a estar ahí como para ayudarnos a reestructurar, iba a estar ahí para ayudarnos a salir del boquete, pero en realidad la Junta, si quisiese, pudiese cada vez más y más tener poder sobre el gobierno. O sea, que están ahí como los parámetros para la Junta, si no le gusta cómo están las cosas, casi como sobreimponerse en su totalidad. Sí, obviamente, y ahora viendo una petición de quiebra tiene que recurrir al tribunal para eso, a la juez. Pero la realidad es que al final del día, la Junta, que está compuesta de 7 miembros, Ajá. y de esos 7 miembros, 6 son seleccionados, 6 son nombrados por el presidente de los Estados Unidos, de unas listas que le proveen el speaker de la Cámara Federal, el presidente de la Cámara de Representantes Federal, el líder de la mayoría en el Senado, el líder de la minoría en el Senado. O sea, hay 6 que son individuos que son nombrados por el presidente de los Estados Unidos. Pero el único miembro de Puerto Rico, cuando digo de Puerto Rico es que representa al gobierno de Puerto Rico, es el gobernador o el designado del gobernador, en este caso es de la gobernadora y el designado para ese efecto. Y es un miembro ex oficio, en otras palabras, que está ahí por ser el gobernador, pero no tiene derecho al voto en las decisiones de la Junta. De la manera que yo lo estoy interpretando ahora, y me puedes corregir si me equivoco, es que en realidad esta Junta de Control Fiscal tiene los intereses de Estados Unidos primero y los de Puerto Rico segundo. Los que están en contra de la Junta dicen que tienen los intereses de los bonistas o de los intereses del gobierno federal primero. Los que están a favor de la Junta entienden que son personas conmesuradas que están buscando el bienestar de Puerto Rico. Okay. Así que es una cuestión de interpretación. Pero la realidad es que la Junta sí tiene más poder por ese estatuto federal. O sea, eso, que no quepa duda, si el plan fiscal que el gobierno de Puerto Rico no es certificado, le somete a la Junta, no es certificado por la Junta, es el que la Junta diga. Okay. Y ahora la razón, obviamente Promesa proveía para esas cuestiones de certificaciones, ver cuántos son los verdaderos ingresos. El propósito de Promesa le pone unos deberes a la Junta de buscar responsabilidad fiscal y buscar que se cumplan con ciertos parámetros de contabilidad que sean apropiados para, 1, reestructurar la deuda, 2, salir del endeudamiento. Okay. Y estar en un plan
más real. Me explico. Que lo que entre sea suficiente para proveer los servicios. La Junta, por el Estatuto Federal, le requiere que tiene que garantizar proveer los servicios esenciales. Y también tiene que garantizar que se pague la deuda. Ahora, no es pagar la deuda completa. La deuda será objeto de negociación. Pero cuando entramos ya con la petición de quiebra, todo eso se tiene que llevar ahora ante la juez. Que esa es la persona entonces que la pregunta que yo tenía es quién decide y cuándo se decide que está corriendo como ellos entienden que debe correr la juez. Porque si no se hubiese radicado una petición de quiebra, pues no entra la juez en el panorama. De hecho, la petición de quiebra, la Junta, por promesa, tiene la potestad de decidir cuáles entidades de Puerto Rico se someten a quiebra. Hasta ahora, la quiebra de Puerto Rico de promesa son 5 casos. Están todos en uno, unidos, pero son 5 casos. El gobierno central, el gobierno de Puerto Rico, the Commonwealth, que es el ELA, la Autoridad de Energía Eléctrica, PREPA en inglés, el sistema de retiro. Estas son corporaciones públicas. Sí. Pero al final del día, el 100% de los dueños de la corporación pública es el gobierno, es el Estado. La Autoridad de Carretera y COFINA, que esa es de un financiamiento. COFINA es el IBU. Es una corporación creada que recibe los recaudos del IBU. Así que ahí tienes las 5, hasta ahora son las 5 entidades para las cuales se sometió una petición de quiebra y que están bajo el control para una reestructuración con la misma juez. La juez Taylor Swain es una juez del Distrito del Sur de Nueva York, de Manhattan, esa es federal. Es una juez de artículo 3. Artículo 3 de la Constitución es el que provee la rama judicial de la Constitución Federal. Y cuando se dice en artículo 3 que es una juez por vida, no hay, o sea, ella puede, hasta que el día que ella o renuncie o fallezca, ella es juez y está protegida por la Constitución Federal de cualquier impugnación. Ella es su juez en su rol. Y en este caso, ¿ella está constantemente monitoreando la situación o se le someten reportes cada cierto tiempo? Una vez la Junta radicó la petición de quiebra, se crean 2 comités. Está el Comité Especial de Acreedores, y eso es una figura que viene del capítulo 11 también, que es que se crea un comité de acreedores. Ajá. Que ese comité de acreedores, pues, obviamente está velando por los intereses de ellos, de que sus acreencias. Me explico, me deben $1, déjame ver cómo me pueden pagar para atrás lo más que se pueda dentro del plan aprobado. Pero donde está esa materia gris, por decirlo así, esa área gris, es en donde lograr un sistema donde el gobierno pueda seguir para adelante, cumplir con sus obligaciones de una reestructuración de deuda, pero seguir entonces proveyendo los servicios que no se afecten. La juez es la que decide si el plan es viable. Y como te dije, el Comité Especial de Acreedores está activo en ese sistema del plan para que el plan sea sometido a la Corte de Quiebra. Y hay un segundo comité que es de los no asegurados, los acreedores no asegurados. Fíjate que ahora la Junta no necesariamente es la que tiene la voz cantante en el tribunal. Hay 2 comités y esos 2 comités persiguen los mejores intereses de los acreedores. Sí. Que al final del día ellos están mirando para su bolsillo y para su beneficio. Ahora, ciertamente, lo bueno de tener un proceso de quiebra en el tribunal es que pues hay una regla y promesa al adaptar disposiciones del Código Federal de Quiebra permite unas reglas de juego que podamos todos seguir. Ahora, me estabas preguntando la juez. Sí, la juez mensualmente la juez tiene vistas. Le dicen omnibus hearings. De hecho, la próxima es el miércoles, mañana, septiembre 11. Y las puede celebrar en Puerto Rico como las ha celebrado en su corte en el Distrito del Sur de Nueva York, en Manhattan. También las pueden celebrar en Boston. Hay una magistrado también que está atendiendo todos los asuntos que están relacionados con promesa. O sea que tienes 2 funcionarios judiciales de la rama judicial federal atendiendo este caso. Pero sí, mensualmente tienen que también los gastos de los abogados y de los consultores son públicos, se están sometiendo a la juez para que la juez lo apruebe. Por eso digo, la Junta, sé que es fácil decir, la Junta es mala. Lo que pasa es que es algo bien complejo, no es tan sencillo. Yo, desde el punto de vista sencillo, te puedo decir que es lo de antidemocrático, que ya te expliqué. Sí. Son 6 personas, 6 individuos.
Son 7, pero ya te dije que uno es un miembro del gobierno de Puerto Rico ex oficio, que es un miembro que no tiene derecho a voto tampoco. Lo que se discuta en la Junta, esa persona participa, pero no tiene derecho al voto. O sea que fíjate que ya de entrada el Estatuto Federal está diciendo nadie del gobierno de Puerto Rico. Es más, entre los requisitos para ser uno de los otros 6 miembros, tienes que tener pues conocimiento en financiamiento público o en administración de empresas o en inversiones, pero no puedes haber sido una persona que fue exoficial de gobierno de Puerto Rico o que hayas corrido para una elección y perdiste. O sea, fíjate que tratan de proteger y de sacar de las decisiones la controversia política de Puerto Rico. Sí. Digo, hasta cierto punto, de nuevo, según mi interpretación, están casi como tratando de sacar al puertorriqueño de las decisiones de Puerto Rico. Y se puede entender que sí. Ciertamente ahora mismo hay unos componentes, hay unos miembros de la Junta que sí son con raíces puertorriqueñas o que residen aquí y que tienen pues consideraciones y entienden. Pero al final del día, ya te dije cuál es el propósito de la Junta según el caso de Promesa. Buscar responsabilidad fiscal para el gobierno de Puerto Rico. Y lo otro es prepararte para que tú tengas acceso a los mercados. Porque la realidad es, gente, o sea, así es como operan todos los gobiernos, se coge prestado, para eso son los bonos. Pero tú tienes que llevar a tu tener un rango de bonos que pues si tú cumples con tus pagos y es un método de inversión real, pues tú puedes tener acceso otra vez. Hay gobiernos que así han tenido otra vez acceso después de tiempos de quiebra. Uh-huh. Pero este es el mecanismo para así lograrlo, porque si no sería un sal para afuera. Sería un sal para afuera y es ahora mismo y hay miles de reclamaciones y con o sin mérito, vamos a estar claros, porque son muchos jugadores alando, ¿verdad?, para su beneficio, claro, tratando de tener lo más que tengan, pero al final del día, si no pare más, no pare más. Y eso la juez va a ser instrumental cuando por fin se somete a ese plan. De hecho, se supone que el plan fiscal, porque una cosa es los presupuestos, y se supone que en 5 años estén debidamente balanceados esos presupuestos. Hasta ahora no ha pasado eso. Pero se supone que el plan lo sometan ahora en 30 días. Estamos cerca. Posiblemente antes de noviembre. Pero eso ha cambiado. El gobierno había dicho, el gobierno, entiéndase, la Junta, porque quien comparece en el tribunal es la Junta. Es la Junta Fiscal. ¿Y es normal que se tarden cuando llevan 2-3 años formulando ese plan? La realidad es que si vienes a ver la Junta, el Promesa se creó en 2016, a mediados de 2016. Por eso que ya son 3 años. Obama dio los nombramientos, así que ya vemos, ciertamente el huracán también aguantó los procedimientos por lo menos 3-4 meses, pero es previsible que se tarde en preparar un plan, y más con algo complejo. Y acuérdate que aquí, para colmo, son 5 quiebras, porque estamos hablando, yo te estoy hablando de la del gobierno, pero Prepa tiene su plan, sí, entonces tiene sus negociaciones, o sea que se puede tardar. Pero la realidad es, según Promesa, termina cuando finalmente ya el gobierno de Puerto Rico tiene acceso a los mercados y entonces que ya lleva 4 años de un plan fiscal adecuado. Ciertamente, eso es lo que el plan ante el Tribunal de Quiebra va a buscar. Pero no es como, por ejemplo, el estatuto Promesa no te provee, no, esto se va a acabar en tal fecha. No. Mientras la condición sea de que Puerto Rico no tiene acceso a los mercados capitales, ni tiene un plan fiscal adecuado por no menos de 4 años seguidos, o sea, 4 años fiscales, presupuesto, años fiscales del 1 de julio de un año al 30 de junio del otro. Así que tiene que tener por lo menos 5 años cuadrado, sí, la cosa. Me preocupa que después puedan seguir buscando las razones y las maneras de por qué la Junta de Control Fiscal debe permanecer aquí y en realidad podemos estar bajo ella, sabe Dios por cuánto tiempo. Porque ¿la preocupación legítima? Porque se convierte entonces en algo subjetivo. No necesariamente hay mucha objetividad. Por eso ciertamente ayuda la petición de quiebra ante la juez, porque sí hay unas reglas de juego ahí que lo van a encaminar. Y por lo menos lo que yo he leído es que los miembros actuales de la Junta pues han ido a la gobernadora y están tratando de mover este caso
Sí. Para una salida inmediata. Por lo menos eso fue lo que leí en la prensa. Pero en teoría, estamos aquí hablando en teoría. En teoría, puede estar 10 años, puede estar 15 años. Porque por eso fíjate te digo. que una vez que tenga un plan fiscal aprobado, y ahí está también el deber del gobierno, porque volvemos a lo mismo. El pecado mortal para nosotros tener promesa, porque la gente tiene que tener claro, esto no fue que fue impuesto así de la nada. No, esto proviene porque tuvimos gobiernos irresponsables que volvemos a lo mismo. Cogieron una tarjeta de crédito, le dieron el máximo, se buscaron otra tarjeta de crédito para seguir cogiendo más prestados. En fin, todo se volvió prestar. La última la paga el diablo. ¿Y sabes qué? Ya llegó el diablo. Pero ¿qué pasa? Ahí entonces vienen los issues, que son issues de mérito. Tienes personas que tenían una pensión y con todo al estar el sistema de retiro en quiebra, pues la pensión va a ser, inevitablemente va a ser afectada. Sí. Le van a bajar la pensión a la gente. Porque es que si no pare más. Lamentablemente aprendimos que eso no nos va a llegar. Siempre pensando que se va a lograr. Ahora, promesa sí tiene un elemento. La verdad es que no lo he visto activo. Y la Junta ha expresado públicamente que lo está buscando de desarrollo. Porque hay hasta un grupo de trabajo, un task force congresional que le tiene que rendir unos informes. Porque también se está buscando, ¿te acuerdas que te dije promesa? Economic stability. Sí. Pero para tener economic stability tienes que tener desarrollo. Y ese elemento de desarrollo también es algo subjetivo. O sea, la realidad es que promesa, la forma que yo lo veo es, buscó establecer unas reglas de juego, pero al final del día hay mucha subjetividad todavía. Hay muchos intereses, hay muchos grupos chocando. Todo el mundo va a jalar para su lado. Todo el mundo va a querer estar beneficiado dentro del proceso. Ese elemento de todo el mundo jalando para su lado, uno pudiese argumentar que es lo que nos metió en el boquete en primera instancia. Vamos a ponerlo de esta forma, Franco. Se abrió para que entrara más gente a buscar lo suyo. Porque exacto. Antes era, olvídate, cógete prestado, vamos a seguir emitiendo bonos. Sigue, olvídate. De hecho, nada más para que tú veas lo complejo y abarcador que es esto. Y que los intereses están todo el tiempo peleando. La UTIER ahora ya llevó el certiorari y esto se va a ver con el Supremo. El Supremo expidió, el Supremo de los Estados Unidos. Los nombramientos de los actuales componentes de la Junta fueron impugnados por acreedores en el procedimiento de quiebra. La juez Taylor Swain dijo que eran constitucionales. Básicamente es que la forma en que promesa estaba hecho, el presidente los nomina, pero no estaban sujetos a ser confirmados con el consentimiento y confirmación del Senado de Estados Unidos. Eso se llama el Appointments Clause, o sea, las nominaciones. Uh-huh. Cuando el presidente nombra, el Senado, que es la Cámara Alta en la federal, tiene que dar su consentimiento, consejo y consentimiento. Pues, primer circuito de Boston dijo, sí, es verdad, es inconstitucional, viola el Appointments Clause, pero lo puso que es algo prospectivo. Por eso le dio un término al presidente Trump para que Trump entonces nombrara. Hubo un disloque en ese momento y especulación porque se creía que iban a nombrar, ya te dije, son listas que someten el speaker de la Cámara, el líder senatorial de la mayoría senatorial, el líder de la minoría senatorial, que pueden ser Emerson Jones, puede ser personas que no tengan relación alguna con Puerto Rico, después que cumplan con los criterios de elegibilidad, que conozcan de administración de empresas, de inversiones, de financiamiento. O sea, Trump podía haber puesto a otra gente, no las puso. Renominó a estas personas, las que están las mismas. Wow. Porque el término se supone que es de 3 años. Y estamos cerca de ese término, ya en el 2020. El término de los 7 individuos que están dentro de la Junta de Control Fiscal son 3 años. Obviamente el de Puerto Rico es ex oficio, que eso depende de quién es el gobernador o gobernadora. Okay. Pero los 6 que son nombrados por el presidente de los Estados Unidos tienen un término de 3 años, pueden continuar en el mismo término hasta que se nomine un sucesor. Y pueden repetir término. Pueden repetir término. O sea, que en teoría pueden seguir siendo ahora reelectos. Mismo, digo, no sé si los 3 años están corriendo de cuando los nombró Obama, porque al declararse inconstitucional, pues nulo. Pero el primer circuito lo que dijo fue, mira, todo lo que se ha hecho hasta ahora, yo no lo voy a echar para atrás, lo voy a dar caer prospectivo, arréglalo. Trump nomina. Y Trump nominó. O sea, que la nominación sería 3 años desde este nombramiento. Pero, ojo, la UTIER está impugnando eso, porque lo que está diciendo, no, es que tiene que ser retroactivo. Y por lo tanto, todo lo que ha hecho la Junta, incluyendo hasta la petición de quiebra,
radicada por estas 5 entidades, es nulo. Yo no sé cómo va a resolver el Supremo eso. Lo que sí va a pasar otra vez, inevitablemente, es que Puerto Rico, una vez más, va a tener un rol en una opinión del Tribunal Supremo donde se va a salir la cruda realidad de lo que es ser una colonia, de no tener derechos plenos, de la ciudadanía de segunda clase que tenemos, de que estamos sujetos a la cláusula territorial. El primer caso que sacó eso es Pueblo versus Sánchez. Si ustedes buscan Pueblo versus Sánchez, van a ver lo que pasó ahí. Ahí es que por primera vez el Supremo de los Estados Unidos dice, no, sí que Puerto Rico es un territorio. O sea, y territorio es igual que una colonia. Sí. O sea, tú no tienes control. Aunque Promesa tiene una disposición que dice que el Estatuto Federal de Promesa en ninguna forma va a afectar el derecho de autodeterminación de Puerto Rico. Pero al final del día, el propio Promesa reconoce que estamos bajo la cláusula territorial de la Constitución. Y la cláusula territorial, gente, al final del día es que quien manda aquí es el Congreso de los Estados Unidos. Sí. Si somos Estado ya es otra cosa, y si somos un país independiente sería otra. ¿Y una cosa como esta, tiene algún tipo de precedente que tú sepas? Lo que pasa es que precisamente el Promesa adopta disposiciones del capítulo 11 de quiebra, de la reestructuración, y del capítulo 9. Pero generalmente en el capítulo 9, por eso que es la adaptación de varias disposiciones para crearla para un territorio. ¿Te acuerdas que te dije al principio? Los estados ni los territorios tenían acceso al Código Federal de Quiebra. Los municipios y los condados sí. Pero en esos casos de capítulo 9 es el municipio o el condado el deudor. Y el deudor es el que radica el plan. La petición de quiebra. ¿Aquí quién la radicó? La Junta. Porque en el municipio es el que tú elegiste. Ya sea el mayor, ya sea el county board, el school board. O sea, son gente que se eligió. Y generalmente los municipios, el capítulo 9 tiene un set de disposiciones que aplica a la reestructuración de la deuda municipal y la reorganización. Okay. Pero no, digo, siempre van a comparar, y deben haber escuchado que comparan a Puerto Rico con Detroit. Detroit ya salió de la quiebra, pero ahí tienes un ejemplo. Pero hay elementos que se pueden usar del capítulo 9, pero Promesa incorpora otro. Es que esto definitivamente fue un estatuto hecho especialmente para esta situación. Sí. Y por lo tanto, al adaptar distintas cosas, estamos entrando en áreas que no han sido navegadas antes. Y entonces, ahí es que entramos los abogados. Porque un abogado, el rol del abogado es leer, interpretar, y uno va a argumentar por los mejores intereses de su cliente de acuerdo a la ley. Y la ley, al tener todas estas distintas disposiciones, que no es que son inconsistentes, lo que pasa es que son disposiciones a veces no tan claras, pues permite estos argumentos. Okay. El mejor ejemplo que te puedo dar es ese. Fíjate que el Estatuto Federal dice, no, aquí el presidente va a nominar de lo que le someta al Congreso, tanto Senado como Cámara de Representantes, y no tiene que ir al Senado. Pues ya la rama judicial federal dijo, no, eso está mal. Tenías que ponerlo para el Consejo de Consentimiento del Senado. Y ahora el Supremo se va a expresar sobre eso. En teoría, ¿qué puede pasar? Mira, todo eso para atrás está hecho mal. Y perdimos los últimos 2 años y medio. Bueno, pero de la manera que funciona, según tú me has explicado también, todo eso está mal, echarlo para atrás, pero puede venir Trump y volver a hacerlo de nuevo, sí. O quien sea que sea el presidente, de la misma manera que volvieron a nominar a las personas que habían sido electas inconstitucionalmente. O pasar un estatuto federal que enmiende Promesa, ¿sabes? Muchas cosas pueden pasar. No es la primera vez que el Supremo se ha topado con asuntos que aplicarlos retroactivos pues puede crear un disloque. En la última vista escuché a la juez, he participado en las vistas mensuales de Promesa, y el sentir que yo tuve, la juez estuvo aquí en Puerto Rico ahora en verano, en su última vista, en julio. Mi sentir es que la juez está tratando de ver cómo al menos tenemos un plan, que ese plan establece, ok, esto es lo que se va a pagar. De fulano se le va a pagar tanto, a los fulanos de este grupo se le paga tanto, y por lo menos encaminar. Okay. Porque lo que puede dar certeza para que Puerto Rico eventualmente vuelva a un mercado de capital para buscar financiamiento es que tiene ya la casa en orden. Por lo menos por 5 años, saber, mira, este es el presupuesto.
Pero vas a escuchar, como estoy seguro que ya han leído muchos de los que nos están escuchando o viendo, vas a ver que hay gente que dice, espérate, es que la Junta me quitó X, o la Junta me quitó X. Pero eso tiene que ver con el presupuesto y con el plan, donde la Junta entonces revisa y dice, adiós, espérate, pero es que no tenemos tanto chavo de los proyectos de ingreso, de los estimados de ingresos que somete Hacienda. Porque Hacienda es el que somete los estimados de ingresos. Dice, mira, nosotros vamos a recaudar en contribuciones X. Esto es de acuerdo de hecho, eso es algo también que se ha revisado y Promesa y la Junta ha empujado para eso. Y yo creo que eso es bueno, porque los estimados tienen que ser reales. O sea, tú no puedes estar pensando en pajaritos preñados. O sea, tiene que ser lo que entre. Sí. Y si se está haciendo gestiones para recaudar correctamente y evitar la desviación contributiva, mejor todavía. Ahora, eso no significa que puedo pagar todo 100%. Pues hay que ver lo correcto. Y buscar lo que es esencial. Ahí está la pregunta. A lo mejor para el secretario, me voy a poner yo que soy el secretario de Agricultura, pues para mí es esencial un programa. Pero en la presentación del presupuesto a la Junta para certificación, dice, no, eso es mucho dinero para eso. O sea, y ahí viene el elemento antidemocrático que te hablé al comienzo. ¿A quién yo elegí? Yo elegí una plataforma de gobierno que dijo, por ejemplo, estas son las cosas que yo voy a poner. Estos son los programas que yo voy a poner en vigor. Y ahora tengo a alguien que no está electo por el pueblo diciendo, no, es que eso no es bueno. Eso no va a ser viable. Choca, pero es la realidad. Sí. Y honestamente es la realidad de la condición política de Puerto Rico. Pero hay que... Yo todavía, como abogado al fin, yo creo en las instituciones, yo creo en la rama judicial, yo creo en la oportunidad de personas. Y la juez Taylor, lo que yo pude ver de la juez, ella quiere resolver esto. En la última vista, que fue justo un par de días antes de que el gobernador anunciara su renuncia, ella estaba bien consciente y de hecho comenzó la vista. Y lo que ella dice, mira, estoy consciente de que aquí hay que ayudar yo lo que quiero es ver cómo podemos enderezar que Puerto Rico se levante otra vez. Genuinamente fue lo que yo vi. Yo no vi una persona fría. Ahora, depende de lo que le sometan también. Porque el propio gobierno, te voy a dar otro ejemplo, el gobierno mismo ha seguido impugnando cosas que hace la Junta, porque lo pueden hacer bajo la juez. Uh-huh. Y la juez le da la razón a la Junta, porque lo que está pidiendo el gobierno está mal. Mira, hay cosas que yo he leído que digo, ¿por qué están impugnando esto? Y por eso puedo entender cuando gente le dice, espérate, ahí lo que se están haciendo chavos son los abogados. Sí. Porque están llevando casos por llevar. Yo hay cosas, vuelvo y le digo, esto es complejo. O sea, cuando tú y yo hablamos de este tema, yo te dije, mira, esto es complejo. Y podemos tratar de simplificarlo lo más posible, pero yo siempre invito a la gente, lean, hay acceso en el Tribunal Federal, busquen Promesa, busquen en internet Promesa, el Comité de Acreedores No Asegurados tiene un website, ahí pueden leer. Uh-huh. Y pueden llegar a sus propias conclusiones. Claro. Pero para mí, si tú me preguntas a mí, es lo más antidemocrático. Pero por lo menos tengo unas reglas de juego. Porque antes no habían reglas de juego y era el primero que viniera. Y de que hay controversias, yo he tenido controversias donde el gobierno me ha tratado de imponer la orden de stay. Cuando tú radicas quiebra, hay una paralización automática. Okay. No te pueden demandar, no te pueden embargar, todo está cubierto. Pero yo he tenido casos de me quieren aplicar stay donde no procede. Y de hecho estoy peleando un caso con eso por una sentencia de transacción de los derechos civiles de un cliente mío que llegó a un acuerdo después que le violaron los derechos civiles. Y el gobierno me quiere poner el stay de Promesa. Yo gané abajo y en Boston lo argumenté. Veremos qué pasa. Si Boston dice, espérate, eso también le aplica. Porque, como yo le indiqué a Boston, el problema con eso es que entonces puedo usar, cualquier persona viola derechos civiles del gobierno de Puerto Rico, pero tienen una paralización de Promesa, no me puedes demandar. Le das un cheque en blanco para violar derechos civiles por discrimen político, brutalidad policíaca, te encarcelo, te fabrico un caso y te meto preso. No importa, yo no voy a pagar. Pues no me puedes demandar. Wow. Sí, y así mismito se lo puse al juez, al panel de jueces. Todavía no se ha resuelto ese argumento en marzo. Veremos lo que pasa. Y haremos un show y te diré si gané o si perdí. Pero ahí va el abuso. Fíjate que el gobierno dijo, no, aquí todo aplica el stay de Promesa. Hold it. Yo no te estoy demandando. Y no te doy lo otro que está surgiendo ahora, que está caliente. Que los dos comités que te dije,
procedieron a radicar demandas, porque se puede radicar demandas en la quiebra, se llaman adversary proceedings, pidiéndole a un montón de gente que devuelva dinero por alegadamente no tener contrato o porque dieron el servicio ilegal y se apropiaron y se enriquecieron enriquecimiento injusto de fondos públicos. Pero cuando vienes a ver, hay contratos, hay subastas adjudicadas, hay facturas, no es nada creado. Tengo clientes que le llegó demanda donde le dicen devuelve 5 millones. Y son clientes de Puerto Rico. Yo no estoy hablando compañías, no. Estoy hablando personas que tienen un sistema de transportación de escolar pública que vienen y dicen, mira, te hay que devolver 3 millones de pesos. A cuenta de que eso es porque el código de quiebra permite que tú vayas para atrás 4 años, el día de la fecha de erradicación, para anular y atraer lo que se llaman avoid transfers, que esas transferencias antes de la quiebra estaban mal hechas, ilegales y querían reducir el caudal del quebrado para repartir. O sea, va a haber litigio. Sí, que están abriendo puertas peligrosas. Peligrosas, sí. Y slippery slopes. Y creo que abusadoras, pero eso lo veremos también en su Exacto. momento. La juez está consciente de eso también. En conclusión, se nos quedó algo. Yo creo que más o menos cubrimos lo básico, porque como tú dijiste, es complejo y le invitamos a todo el mundo a que lea. A que lea. Y lo otro es, mira, vamos a ver qué pasa. Esto cambia todas las semanas, gente. Todas las semanas cambia. Y si ocurre pues cualquier otra cosa así grande, pues nosotros nos aseguraremos de educarlos o pues de hablar acerca de cualquier... Hablando. Exacto, y seguir hablando. Siempre digo, cualquier pregunta que nos hagan saber y la buscamos. Sí. Buscamos tratar de seguir ilustrando, pero esto es... complejo. Semana a semana y complejo. Sí, por eso en 50 minutos uno no puede abarcar todo lo que constituye y todo lo que implica algo tan complejo como esto, pero por lo menos yo creo que las personas que lo escucharon tienen una mejor idea, empezando por mí, de todo lo que significa la Junta de Control Fiscal. Eso esperamos. No hay ninguna pregunta que es ignorante. Todas las preguntas son buenas. Exacto. Y habiendo dicho eso, pues envíanos las tuyas, coméntalas. Mejor coméntalas, sí. Si estás todavía escuchando, escríbelas en los comentarios o nos las puedes enviar por mensaje privado, pero haznoslas llegar y vamos a tratar de contestártelas. Si se quedaron con alguna pregunta acerca de este tema, si tienen sugerencia de algún tema futuro que quieren que toquemos, estamos con los oídos abiertos. O sea, queremos saber qué ustedes piensan y qué ustedes quieren escuchar y acerca de qué se quieren educar. Y pues trataremos de tocar todos esos temas en su momento. Pero habiendo hecho eso, yo creo que por el día de hoy hemos concluido la sesión, ¿verdad? Entiendo que sí. Un poquito más largo de lo que esperábamos. Sí, pero eso pasa y eso hay que... fluimos. Pero nada, suscríbanse en donde sea que estén escuchando esto, compartan el podcast con cualquier persona que ustedes entiendan, familiar, amistad, que ustedes entiendan que se puede beneficiar de escuchar de los temas que estamos tocando. Y nada, manos, lo esperamos el miércoles que viene con otro episodio. Estaremos decidiendo en la semana, depende de lo que vaya pasando, de qué tema vamos a tocar, y si lo decidimos con tiempo, pues lo subimos a las redes para que ustedes nos envíen sus preguntas y todo ese tipo de cosas. Pero nada, habiendo dicho eso, nos vemos, nos despedimos. Paz.